Hola, el día de hoy les explicaré el primer ejercicio de simulación en LTSpice, para lo cual resolveremos el ejercicio en pantalla, que dice: a continuación se da el voltaje que pasa a través de un capacitor de 1 microfarad. ¿Cuál es la expresión sinusoidal para la corriente? Podemos observar que la fuente de voltaje inicial es de 30 volts con un ángulo de 0 grados. Tenemos una resistencia de 330 ohms y un capacitor de 1 microfarad. La expresión sinusoidal para el voltaje es de 30 seno de 377T, en donde la frecuencia corresponde a 60 Hz. Bien, para ello utilizaremos el análisis de impedancias, para lo cual calcularemos primeramente la reactancia capacitiva, que está expresada como 1 sobre 2pi f por c. Efectuando la correspondiente sustitución de valores, encontramos que la reactancia capacitiva es de 2652.5 ohms. Bien, una vez hecho esto, calcularemos la impedancia total del circuito, el cual se hace con la fórmula de la raíz cuadrada de R cuadrada más XC al cuadrado. Sustituyendo los valores, tenemos que la reactancia capacitiva junto con la resistencia nos da una impedancia total de 2672.95 ohms. Muy bien, ahora calcularemos la corriente máxima, la cual se muestra en pantalla, que nos da un valor de 11.22 mA con un ángulo de 90 grados, ya que, como es bien sabido, el voltaje en el capacitor se atrasa 90 grados con respecto a la corriente. Bien, una vez hecho esto, calculamos el voltaje específico en el capacitor, ya que, como sabemos, en un circuito serie existe una caída de tensión tanto en la resistencia como en el capacitor, el cual nos da un valor de 29.76 volts. Bien, ahora comprobaremos que efectivamente la corriente máxima es de 11.22 mA, para lo cual utilizaremos la fórmula para calcular la corriente en el capacitor, que está dado por la capacitancia por la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el capacitor. Efectuando la pertinente sustitución, tenemos que la corriente máxima es de 11.21 mA, tal como ya se explicó. El siguiente paso es verificar que efectivamente los cálculos realizados anteriormente son correctos, para lo cual realizaremos la respectiva simulación. Para ello utilizaremos el software de LTSpice. Bien, primero iremos agregando cada uno de los componentes. Nos vamos en la opción de componente y buscamos la opción de voltaje. Damos OK y lo insertamos. Damos Escape para eliminar el componente, debido a que solamente necesitamos uno. Posteriormente presionamos la letra R y nos aparece la resistencia. Lo rotamos con la combinación de teclas de control R y colocamos. Posteriormente damos Escape. Una vez hecho esto, agregamos el capacitor presionando la tecla C y agregamos tierra con la letra G. Una vez hecho esto, unimos todos los componentes con la opción en pantalla. Tal como se muestra, se están realizando las conexiones pertinentes entre los componentes. Una vez realizado las conexiones pertinentes, iremos a configurar cada uno de los componentes. Damos clic derecho y definimos el valor de la resistencia, que en nuestro caso es de 330 ohms. Damos OK y modificamos el valor de la capacitancia, que equivale a 1 micro. Damos OK y ya. Ahora vamos a configurar el valor de nuestra fuente. En este caso le damos en opciones avanzadas y seleccionaremos la función senoidal. No tenemos un offset, por lo tanto es 0. Necesitamos una amplitud de 30 volts, que es la fuente inicial. La frecuencia es de 60 Hz y eso es todo. Damos OK. Bien, ahora el siguiente paso es correr la simulación. Aquí podemos observar que nos da varias opciones de simulación, que es, en este caso utilizaremos la simulación trasciente, que es una simulación que nos permite verificar el funcionamiento como tal del circuito, para lo cual comenzaremos a introducir los datos. Tal como se muestra en pantalla, hemos modificado los parámetros que requerimos. En este caso, el tiempo en el que se detendrá la simulación es en 1 segundo, iniciaremos en 0 y los intervalos serán de 0.1. Adicionalmente seleccionaremos esta opción, la cual nos permite especificar que la fuente comenzará con un voltaje de 0 volts. Damos OK y automáticamente nos ha agregado
la directiva de SPICE, la cual nos especifica el tipo de simulación y los parámetros definidos. Ahora damos correr. Bien, el siguiente paso es definir el punto de análisis. En nuestro caso ya hemos etiquetado el nodo de análisis, que es bout. La punta de prueba que aparece en pantalla nos permitirá seleccionar el punto de análisis, por lo tanto lo seleccionaremos. Con ello podemos observar que la señal senoidal que aparece en ella corresponde específicamente al voltaje en el capacitor, en donde podemos verificar cuál es el voltaje, y lo haremos. En este caso seleccionamos los ejes y comenzamos a buscar el punto más alto, y nos damos cuenta que es de aproximadamente 29.56, lo cual nos había dado en nuestro cálculo que era de 29.76, que es un valor aproximado. Podemos darnos cuenta que específicamente el voltaje máximo es el calculado. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es agregar una siguiente gráfica y agregamos un segundo plano. Ahora vamos a trazar en este lo que es la corriente en el capacitor. Por lo tanto agregamos o seleccionamos la opción de agregar trazos y buscamos la corriente del capacitor. Damos OK y automáticamente nos aparece la corriente. De la misma manera incluimos ejes para visualizar o cursores para visualizar la corriente máxima y buscamos el punto máximo del capacitor. Por comodidad podemos hacer un zoom en esta sección para poder buscar el punto más alto. Agregamos el cursor y buscamos el punto más alto, que es aproximadamente este. Ahí está. Y como podemos darnos cuenta, el voltaje máximo es de 11.01 mA, tal como se especifica en esta área, y es un valor cercano al calculado. Con ello podemos verificar que efectivamente hemos realizado los cálculos correctamente, ya que concuerdan con la simulación. Adicionalmente podemos observar la potencia en el capacitor, lo cual podemos de la misma manera agregar un plano y seleccionar agregar trazo, y efectuamos la operación para calcular la potencia en el capacitor, que es corriente por voltaje, y damos OK. Y podemos darnos cuenta que la frecuencia de la potencia es el doble que el del voltaje o el de la corriente. Adicionalmente podemos agregar en esta misma gráfica la corriente en el capacitor para observar que efectivamente la corriente se adelanta 90 grados con respecto a el voltaje. Con esto terminamos la simulación del ejercicio número 2, en donde podemos observar voltaje, corriente y potencia en un circuito RC.